Buenas tardes, estimados televidentes del Canal 8 de la Televisión Universitaria. Como todas las semanas, en su programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo. El día de hoy, nuestro invitado es el doctor José Luis García Hernández, quien nos platicará sobre la certificación de cultivos orgánicos. Y como verá, este es un tema que seguramente está cercano a ustedes. Confiamos en que le interese. Y también tenemos el correo electrónico universidad@radio.uson.mx. Como siempre, hacemos llegar un saludo muy afectuoso a nuestros compañeros de los distintos campus de la Universidad de Sonora, por allá en el sur, en Navojoa, en Ciudad Obregón, en el norte, en Caborca, en Santana, en Nogales, y desde luego el personal y comunidad universitaria de la Unidad Central aquí en Hermosillo. Pero bien, entremos de lleno al tema que nos tiene el día de hoy. Les decía, nuestro invitado es el doctor José Luis García Hernández. Él es invitado en este momento para participar en el Congreso Internacional de Ciencias Alimentarias y Biotecnología, precisamente con el tema que trataremos el día de hoy, que es la certificación de cultivos orgánicos. Y bueno, pues le damos los buenos días y la bienvenida al doctor García. Buenos días, gracias por la invitación, con todo gusto. Para empezar, este es su casa, ¿no? Porque gracias, muy amable. La universidad, gracias. Como parte, más bien al revés, nuestro departamento como parte de la universidad es el lugar de toda la gente que le interese la ciencia y la difusión de la cultura. Pero bien, entremos de lleno al tema. Y estamos hablando de certificación de cultivos orgánicos y por lo tanto lo primero, obviamente, que hay que comentar es ¿qué es un cultivo orgánico? Bueno, me gustaría dar una respuesta clara y concisa y que fuera muy breve, pero quisiera llegar a cualquier público, ¿no? Entonces, es un alimento orgánico es aquel que ha cumplido con una serie de normas establecidas en diferentes programas de agricultura orgánica. Es un sistema que se ha venido desarrollando en el último siglo, más o menos tiene unos 100 años que empezó, y se ha ido mejorando el sistema. Finalmente lo que se busca es tener un alimento que no tenga ni el más mínimo riesgo de contaminación o para la salud, algún riesgo relacionado con la acumulación de cualquier cosa que sea negativa en la salud del ser humano. Entonces, que no tenga nada de residuos tóxicos, que no tenga nada de una contaminación microbiológica, que no tenga ningún riesgo, pero además el sistema en el que se produce es un sistema en el que los agricultores cuidan todo el planeta, cuidan su suelo, cuidan su agua, cuidan su entorno, cuidan el ambiente ecológico. Entonces, un alimento orgánico es algo muy similar a cualquier otro alimento. O sea, yo pienso en dos tomates, en un tomate orgánico y en un tomate convencional, y los veo igual, prácticamente tienen el mismo contenido de azúcar, de aminoácidos, de vitaminas, pero el tomate convencional, por lo general, es un alimento que puede contener riesgos microbiológicos, de cuestiones químicas, y el alimento orgánico no. Entonces, el trabajo que se hizo para tener el tomate orgánico, cualquier otro alimento orgánico, hace que la gente pueda consumirlo con total confianza, de tal manera que está creciendo mucho la demanda por esos productos, porque la gente lo que piensa, lo que sabe es que está alimentándose con algo sano, con algo que va a procurar más su salud que un alimento convencional, que además ahorita pues hasta le tenemos miedo, ¿no?, a los alimentos, a pesar de que son necesarios, porque hay muchos en los que se piensa que le están ocasionando también, ¿no?, problemas de cáncer o de diabetes y de muchas enfermedades que se están dando. Entonces, básicamente podemos decir, un alimento orgánico es un alimento seguro para el consumo y sobre todo con confianza de que así es. Sí, es un alimento, comento que esto es todo un movimiento gigantesco que se ha venido desarrollando en las últimas décadas. Cada vez crece más. Esto parte de comunidades muy pequeñas, sobre todo de Europa y de Estados Unidos, en los que ellos decidieron que no era bueno o que consideraban que era muy riesgoso seguir manejando los alimentos de la forma tradicional que se fue haciendo conforme se fueron descubriendo los fertilizantes, los agroquímicos y todo eso. Ellos vieron que había riesgos al manejar la agricultura así,
y entonces decidieron implementar un sistema en el que todo era natural, en el que los fertilizantes provenían principalmente de los abonos, de los desechos de los animales, de los desechos de las mismas plantas de un cultivo anterior, que no iban a contener nada químico. Entonces ellos se fueron convenciendo de que esos alimentos eran mucho más seguros y más saludables para ellos, y cada vez más gente quiere esto. Se ha ido complicando un poquito la situación porque un sistema que realmente cuida mucho el ambiente, el entorno y cómo se maneja la planta, es mucho más fácil que sea orgánico si es en un sistema reducido, si es en un pequeño patio en donde trabajan todos los miembros de la familia, quienes se van a alimentar de lo mismo que salga de ahí. Pero, más que en un cultivo extensivo, sí, ¿no? exactamente, En grandes extensiones de tierra. Y el problema es que cada vez más gente necesita el alimento orgánico, más gente lo quiere, lo demanda, y entonces ellos, los americanos, los europeos, que antes eran así sus comunidades pequeñas, han tenido que irse a los países en desarrollo, como México, por ejemplo, que tienen climas más amplios, más temporada de calor y eso, y entonces los pueden proveer de muchas hortalizas verdes que ellos necesitan, frescas pues, y entonces crean un sistema de regulación muy estricto. Entonces es muy seguro el alimento orgánico por lo estricto de las regulaciones. O sea, en principio digamos que es una corriente filosófica que está asociada al consumo de alimentos sanos y la naturaleza. Digamos así en términos muy generales, ¿no? Pero obviamente en términos de que esto se convierte en un mercado y que ese mercado va creciendo y que el mundo tiene características distintas en distintas partes, pues se requiere entonces de proveedores. Así es. Ese es, digamos, así, un rápido resumen. Sí, de alguna manera sí se puede resumir. Pero bueno, cuando ya estamos hablando de esto, la filosofía se tiene que convertir en cosas más operativas, en cosas que se tengan que poder medir y asegurar. Sí. Y aquí es donde entra la parte del tema, que es la certificación. Y bueno, en esa lógica, aparte de la cuestión de orden filosófica, la parte normativa, la parte de certificación, ¿cómo es? ¿Qué características tiene? Bien, hay que igual, ¿no? Regresar un poquito en el tiempo. Cuando en esas comunidades se empezaron a desarrollar como algo organizado, ellos decían, bueno, todos los que estamos aquí en esta comunidad y que estamos cuidando nuestra salud y nuestro entorno entre nosotros mismos, vamos a desarrollar una lista de cosas que sí se deben de hacer, incluso vamos a poner lo que no se debe de hacer. Y a eso se le empezó a llamar programa, un programa de trabajo. Y había entonces programitas locales en todo el mundo, ¿no? en todas esas partes del mundo, en Europa, en Canadá, en Estados Unidos, en Japón. Empiezan estas cuestiones de comunicación a través del siglo pasado, de tal manera que en 1972 hubo una convención mundial en Alemania de todas esas personas que tenían que compartían esa clase de interés, y forman lo que es la Federación Internacional de Movimientos en Agricultura Orgánica. Ahí ellos desarrollaron además un programa general, un programa global. A ese programa global se le llamó pues las normas básicas de IFOAM. Eso le dio mucho impulso a la agricultura orgánica, a la demanda de alimentos orgánicos. Empezó a pedir en los supermercados de esos lugares, ya no fueron los tianguis, ya no fueron las comunidades pequeñas, ahora fueron ya en los supermercados muy grandes, de tal manera que fue creciendo el mercado, que ahora se contabiliza en aproximadamente $100 mil millones al año. Entonces llegó un momento en que también los gobiernos dijeron, oye, pues nosotros tenemos que entrar a eso, ¿no? O sea, como país libre y soberano, o lo que sea, defendiendo ahí sus cuestiones de esas de soberanía, desarrollan sus propios programas. Entonces, ahora tenemos el programa, los más importantes, el programa de Estados Unidos, el de Europa, el japonés, y ahora son programas que tienen esas listas, pero más ampliadas, muchas definiciones, quién tiene el derecho de usar una etiqueta, cuál es el proceso para llegar a tener el derecho de usar la etiqueta. Las personas incluso tienen que estar muy preparadas, muy instruidas en todo lo que es la corriente filosófica de donde salieron, tener bien estudiadas todas las normas y luego entonces puedes cumplir todo lo que dicen esas listas, ¿no? Y son muchas cosas que tienen que ver con el cuidado y la fertilidad del suelo, con las actividades que se van a hacer para el manejo de las plagas, de las enfermedades,
para evitar cualquier riesgo de contaminación. Entonces, las listas son bastante grandes y tenemos pues entonces ahora lo que se llama programas de certificación. Básicamente esos, los más comunes. Hay muchos programas, pero los que más se atienden son el de Estados Unidos, el de Europa y el de Japón. Y bueno, en esta lógica, obviamente, aquí cuando estamos hablando ya de certificados es porque estamos hablando de mercado y de negocios. Sí. Y bueno, aquí primero como que cabría una pregunta de aclaratoria para cualquiera. ¿Cualquier alimento, cualquier producto puede manejarse como un producto orgánico? Sí, hay muchos agricultores que tradicionalmente por una cultura a veces hasta milenaria, eso se ha reconocido en la Sierra de Puebla, de Oaxaca, gente que sigue haciendo cosas que son un poco raras para un agricultor industrial, para un agricultor convencional. Hacen una especie como de ceremonia al entrar al terreno, al hacer sus siembras, hacen sus oraciones y sus cosas así. Rituales. Rituales, están como en comunicación con el cosmos y esas cosas. Entonces, para ellos, de hecho, la certificación no es importante, no es necesaria. Ellos siguen haciendo esas prácticas de donde nació la agricultura orgánica tan solo porque esa es su costumbre, porque son sus creencias. Nace la cuestión de la certificación precisamente porque se convierte esto en un negocio. O sea, al haber tanta demanda, entonces hay gente que dice, bueno, yo quiero entrar a ese negocio. Yo quiero ver cómo le hago para surtirle a toda la gente que está requiriendo alimentos orgánicos, productos que sean seguros. Entonces es cuando se establecen estos sistemas de certificación. Y realmente la persona que trabaja orgánicamente y que quiere el certificado es porque quiere vender y obtener un sobreprecio. Entrar a ese nicho particular de mercado, sí. que evidentemente, y ahorita es algo que necesariamente tiene uno que preguntar asociado, ¿los productos orgánicos son más caros? ¿Son precios similares? Más o menos para tener una idea así muy general. Sí. También, ¿no? Es todo un entramaje ahí que se da para llegar a esa situación. Pero básicamente se puede, yo creo que resumir de una forma muy fácil. Imagínate pues que los agricultores de la Sierra de Puebla hacen eso por tradición milenaria, pero no les interesa la certificación y no les interesó crear un sello que garantizara algo en el producto y en que entonces lo pudieran vender más. Pero se da un movimiento muy fuerte medioambientalista relacionado con movimientos que estaban en contra de lo convencional y se pone de ejemplo a los hippies. Entonces, estos hippies salen a esos lugares en donde buscan también cuestiones energéticas y chamanes y cosas de esas, ven cómo ocurre la agricultura ahí con ellos, se llevan esa agricultura a sus lugares de origen, se llevan esas ideas de producir naturalmente y que si cuando la luna y que si cuando el sol y esas cosas, pero ellos además de ir a adquirir esa cultura de cuestiones místicas, digamos, además tienen el espíritu del empresario norteamericano y entonces ellos establecen en sus comunidades, dicen, bueno, ¿sabes qué? Lo que te estoy vendiendo es un producto diferente y no creas, y empiezan a decir a lo mejor que contiene más vitaminas, más minerales, más esto, más aquello, pero la verdad es que la técnica de venta era, te estoy vendiendo la energía cósmica, te estoy vendiendo estas cuestiones, y entonces empezó a interesarse la gente en esos alimentos, de tal manera que los primeros alimentos orgánicos certificados, a partir del 72, costaban 5 veces más, 10 veces más, 20 veces más.